en relación al tema que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son los criterios de clasificación, que no sean los del equipo que van a dar el tema? ¿Cuáles son los criterios de clasificación diagnóstica del síndrome de anticuerpos antifosfolípido? Quien quiera contestar, levanta la mano y contesta. Sabina, ¿tú no vas a dar el tema? No, doctora, yo no. Ok, te escucho. Pues son dos, los criterios clínicos y los criterios de laboratorio. Los criterios clínicos podríamos hablar de la trombosis arterial, también de la morbilidad obstétrica, de al menos un nacimiento prematuro y de 3 abortos consecutivos. ¿Le digo las semanas? No. Bueno. Ustedes, por ejemplo, como médicos de primer contacto, ¿en quién sospecharían un síndrome de anticuerpos antifosfolípido? En una embarazada, por ejemplo, que ha tenido abortos repetidos. Ok, ahora dejemos hablar a Bruno del Río. ¿En quién sospecharías, Bruno? ¿Me escucha, doctora? Sí. ¿Sí me escucho? En Sí, una persona que tenga trombosis venosa o arterial, o que sí, que sospechemos de una. Si me llega, por ejemplo, un paciente, les llega a ustedes un paciente diabético con 30 años de evolución y tiene una oclusión de la arteria de la retina, ¿sospecharían que tiene antifosfolípido? Como primera posibilidad diagnóstica, No, pueden doctora. levantar la mano y decir no, sí o por qué. ¿Y por qué? Pues no, porque no hay como tal o sea, sino que, por ejemplo, podríamos sospechar de a lo mejor de lupus eritematoso y no como tal de síndrome antifosfolípido, ya que el síndrome antifosfolípido se ve casi siempre como secundario y es muy raro verlo primario. A ver, entonces, en ese contexto que les dije, de una paciente con 30 años de evolución de ser diabética que llega con un cuadro de oclusión arterial de la arteria de la retina, ¿sospecharían en lupus o en antifosfolípido? ¿Glaucoma o algo así? O sea, A bueno, yo en ver, primera instancia, perdón. ¿quién levantó la mano? ¿Quién es quien levantó la mano? Porque no veo aquí. Soy Pilar, no la había levantado, la acabo justo de levantar ahorita, doctora. A ver, entonces, Podría ser como más bien como algo de glaucoma, como el primer diagnóstico diferencial, o sea, como glaucoma de ángulo cerrado por la obstrucción de la arteria. a lo que quiero llegar es que en ese contexto en particular de quien les estoy hablando, pues obviamente que nosotros no vamos a sospechar de un antifosfolípido como primera línea de diagnóstico, ¿no? Porque siendo diabética de larga evolución, existen otros criterios y no necesariamente glaucoma de ángulo cerrado o abierto, en que, o por lo que la paciente puede tener una oclusión de la arteria central de la retina, ¿no? Porque si a eso le sumas, ¿no?, algunas otras comorbilidades que seguramente tiene la paciente, como lo vemos en los pacientes diabéticos de larga evolución mexicanos, pues obviamente que pues existen otras posibilidades diagnósticas antes que un antifosfolípido. Es correcto lo que dice Sabina, ¿no? También lo que dice Bruno, ¿no? O sea, hay que pensar en antifosfolípido cuando se tiene una oclusión arterial o venosa o pérdidas fetales recurrentes en etapas de procreación, ¿no? En mujeres jóvenes, ¿no?
que han tenido abortos de repetición. Entonces, en ellas hay que sospechar o que tengan un EBC, que les llegue una paciente de 30 años con un evento vascular cerebral, sin ningún otro factor comórbido. Entonces, ahí pudieran sospechar dentro de la posibilidad diagnóstica un antifosfolípido, aunque existen algunas otras condiciones que pueden generar trombos, ¿no? Hematológicas, por ejemplo. Y entonces, a lo que voy es que no se vayan luego, pues si está ocluido un vaso arterial o venoso, entonces el paciente puede tener un SAP, ¿no? Entonces hay que siempre pensar en los grupos etarios. ¿De acuerdo? Bueno, pues muy bien. Entonces, ¿han estado bien? ¿No han tenido problema con la clase con la doctora Gallegos? No, todo bien, doctora. Perfecto. Entonces, si quieren, comenzamos con el tema para no hacerlo muy largo ni tampoco cansado. Y les contesté el mensaje del envío de la plática y ahorita entonces voy a compartirles pantalla. ¿De acuerdo? Sí, doctora, gracias. Listo. ¿Quién va a empezar? Ahí está. Minor. ¿Quieren que cerremos cámara para que tengamos un mejor internet todos? Sí, mejor. Ok. Sí, Minor. Sí.
Buenas noches, ¿me escucho? Sí, sí te escucho. Sí, David, Sí, sí sí te te escuchas. Ok. Sí. Bueno, vamos a empezar con la fisiopatología y si tienen alguna duda en este apartado, pueden levantar la mano y trataremos de resolvérselas. Entonces, como ya les mencionó mi compañero Jorge, los tres anticuerpos antifosfolípidos implicados son la anticardiolipina, la beta-2 glucoproteína 1, o también conocida como apolipoproteína H, y el anticoagulante lúpico. Y bueno, normalmente estos son los isotipos que se pueden llegar a encontrar, o bueno, que se encuentran en los exámenes de laboratorio. ¿La que sigue, por favor? Ah, perdón, no, no, regresa, perdón. De aquí, de estos tres anticuerpos antifosfolípidos, el anticuerpo más estudiado o que ha sido objeto de más investigaciones es la apolipoproteína H, porque tiene una gran capacidad para inhibir, bueno, esta proteína, la glucoproteína beta 2, bueno, beta 2 glucoproteína, está encargada de inhibir procesos de coagulación y agregación plaquetaria. Entonces, si esta proteína se encarga de inhibir inhibir un estado protrombótico o procoagulante, y estos anticuerpos al inhibirlos están favoreciendo este estado protrombótico. Además, está muy implicada esta proteína en la fisiopatología de las complicaciones obstétricas, porque principalmente se ha identificado que esta proteína tiene gran afinidad por una molécula llamada anexina B, que, bueno, más adelante les voy a mencionar, pero se encuentra recubriendo parte de las superficies vellosidades de la placenta. Entonces, al haber la unión de los anticuerpos con estas moléculas que reconocen fosfolípidos, todos estos anticuerpos van a reconocer, pues como dice su nombre, son antifosfolípidos, van a reconocer fosfolípidos libres de la membrana o aquellos que estén unidos a proteínas. Entonces, básicamente lo que están haciendo es reconocer y activar el sistema inmune y activar a células endoteliales y células como monocitos y plaquetas, favoreciendo un estado proinflamatorio y procoagulante. La que sigue, por favor. Y bueno, básicamente lo que numerosa bibliografía nos mencionaba era que no hay una entidad, bueno, como una patogénesis bien establecida de cómo es que se desarrollan estos autoanticuerpos y cómo es que estos favorecen a un estado protrombótico, pero lo que se sugiere, una teoría sugieren, es que hay personas que están predispuestamente con genes predispuestos y que posterior a alguna infección pueden desarrollar estos autoanticuerpos. En los pacientes, sobre todo más relevante en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, que en estos pacientes ya ya se observa una pérdida de la tolerancia inmunológica. El- la que sigue, por favor. Para que esta enfermedad se establezca, necesitamos dos factores, que es la presencia de estos anticuerpos y que haya un desencadenante que active la coagulación. Estos, en cuanto a la presencia de los anticuerpos, pues como les mencionaba anteriormente, tienen efectos protrombóticos, llegan a activar a las células endoteliales, a los monocitos y a las plaquetas. Más adelante vienen unos esquemas para que nos quede más claro, porque en verdad la literatura maneja muy pocas ilustraciones de lo que sucede realmente, y yo creo que con imágenes nos queda más claro cómo es que esos anticuerpos llegan a producir estos estados protrombóticos. Además, además de que promueven un estado procoagulante, también inhiben estos anticuerpos el sistema fibrinolítico. Entonces, como nosotros ya conocemos, tiene que existir una homeostasis entre la coagulación y
también la inhibición de la coagulación. Y en este caso, estos anticuerpos están interfiriendo con los dos partes de la balanza. Están promoviendo tanto la coagulación y también están inhibiendo los procesos que detienen la coagulación. Entonces, aquí de hecho menciona la literatura un modelo de el primer y segundo golpe. Entonces, esos pacientes que están predispuestos genéticamente ante algún agente infeccioso, esto lo voy a dejar un poquito más claro. Si recordamos nuestras clases de inmunología, hay ciertos patógenos, microorganismos, que tienen cierta similitud en su estructura con algunas moléculas de nuestras células. Entonces, el sistema inmune puede reconocer esas estructuras celulares, bacterianas o virales y producir algo que conocemos como mimetismo celular y que estos autoanticuerpos se produzcan y tengan una afinidad por estos fosfolípidos de membrana. Entonces, ya una vez que están estas células, específicamente tendrían que ser los linfocitos B, productores de anticuerpos, produciendo esos autoanticuerpos, tiene que haber un segundo golpe o una segunda estimulación. Este puede ser alguna otra infección, alguna cirugía, algún traumatismo o alguna inmovilización prolongada que favorezca que se active pues, toda la señalización de la coagulación para que se formen estos estados de trombosis en cual sea el calibre de los vasos. No, no importa que sean microvascular o sean vasos de calibre arterial o venoso, es indistinto, afecta de manera sistémica. La que sigue, por favor. Y les presento a la beta 2 glucoproteína 1 del lado derecho. Es la que tiene un dominio naranja, 2 dominios verdes y 2 dominios cafés. Es una proteína que está glicosilada. Los circulitos verdes que están en el dominio 3 y el 4 son los azúcares. Y lo demás pues es la proteína con sus 5 dominios. Aquí, pues, normalmente nosotros en sangre tenemos esta proteína en forma circular, como si fuera una donita. El dominio 5 y el dominio 1 interactúan entre ellos y van circulando en la sangre. Y esta proteína, cuando detecta alguna alteración en la membrana lipídica, sean células que van a hacer apoptosis o células que están demostrando daño celular, que obviamente muestran una alteración en la membrana lipídica. Esta proteína, por su dominio 5, que tiene altas cargas de lisina, ahí se ven las cargas positivas, van a tener una gran afinidad por cargas negativas de la membrana lipídica, de los fosfolípidos, y se van a unir. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es que los reconocen estos anticuerpos? Si les digo que se encuentra como una rosquita, como en una dona, su epítopo reconocible por el autoanticuerpo antibeta 2 glicoproteína 1, no lo puede reconocer si está enroscado. Pero una vez que ya se ancla a una membrana lipídica, expone ese epítopo que generalmente se encuentra entre el dominio 1 y el dominio 2, como está en la imagen de la izquierda. Si se dan cuenta, la proteína, la beta 2 GPI1, se encuentra ya en una manera, digamos, lineal y las porciones FAB de los anticuerpos pueden reconocer estos dominios, específicamente el que más reconocen o el que tiene un mayor reconocimiento por parte del sistema inmune es el dominio 1. Y al momento de que se une una porción FAB del anticuerpo, favorece la dimerización. Si se dan cuenta, en el esquema de la izquierda son dos de estas proteínas las que se encuentran en la membrana. Al haber dos, obviamente aumenta muchísimo la afinidad porque el anticuerpo ya no queda como volando ahí una parte de donde lo reconoce, sino que ya está más anclado a los dos sitios de reconocimiento que tiene y por su fracción cristalizable del anticuerpo puede ser reconocido por células del sistema inmune.
como son plaquetas, monocitos, y también como es un anticuerpo, tiene la capacidad de activar al sistema de complemento. Entonces, todo esto, así se explica cómo es que esos anticuerpos son capaces de activar células endoteliales, plaquetas, monocitos, y también activar el sistema de complemento. La que sigue. ¿Les quedó claro esto? Porque a mí al principio no. Y pues quiero que les quede claro. Sí, Levántenme nada más así un puñito. sí, sí quedó claro. Va. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Ahí aquí es otro esquema. Ya lo mismo que les decía. Recuerden que esta proteína se encuentra en una forma circular y al momento de que funciona más que nada como una opsonina de membranas celulares alteradas o dañadas. Entonces, cuando ella reconoce estas estructuras dañadas, pierde esa conformación tridimensional, adopta una nueva conformación y esta es reconocible por los anticuerpos y desencadenan lo que viene abajo en el esquema. La activación de células endoteliales que aumenta las moléculas de adhesión intercelular, favorece la secreción del factor tisular y promueve una gran cantidad de citocinas proinflamatorias. En los monocitos también hay un aumento en la producción de citocinas y de factor tisular. En las plaquetas, pues aumenta y favorece la agregación plaquetaria. Y en las células trofoblásticas, refiriéndonos a las complicaciones obstétricas, van a disminuir su capacidad de proliferación, su capacidad de invasión y su capacidad de secretar gonadotropina coriónica humana. Y pues obviamente los dos desenlaces que tiene esta enfermedad son estados de trombosis y pérdidas fetales, entre otras, que les van a mencionar más adelante. La que sigue, por favor. ¿Puedes darle a la que sigue, por favor? ¿Sí me escuchó? Sí, sí te escuchas. Ay, pensé que era mi internet. Ay, aquí. Esto nada más para recordarles que el anticuerpo va a tener más afinidad si se produce esta dimerización. Si se unen eh, en sus dos porciones de reconocimiento, la proteína. La que sigue, por favor. Ay, ¿le puedes dar a la que? Ok. Disculpen las dificultades técnicas, ya volvemos. Ay, si quieres, comparto yo pantalla. Déjame. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok. Vale, vale. Creo que me quedé aquí. Y este es un esquema que me plagié porque no lo encontré en la literatura de la facultad, en donde básicamente resume lo que les acabo de explicar. Es el proceso de reproducción de los anticuerpos antifosfolípidos por los linfocitos B. Producen estos anticuerpos que van dirigidos contra la beta-2 glucoproteína 1 bueno, lo que les mencioné en el mecanismo pasado y todas las funciones que puede este complejo inmunológico desencadenar en las múltiples células del sistema inmune, endoteliales, pueden promover la coagulación e interfieren con las células trofoblásticas y residuales de la placenta. Todo esto pues explica las manifestaciones clínicas de este síndrome.
la que sigue, por favor. Ahí soy yo. Ahora vamos a ir con con el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Jesús, escucha. Sí, Bueno, y como lo mencionamos desde el principio de de la presentación, va a haber unos criterios específicos para esta enfermedad que desde 1999 se han propuesto y con el paso del tiempo se han modificando hasta la última en el 2004, el cual considera el diagnóstico definitivo si al menos existe un criterio clínico y otro de laboratorio, que lo veremos en la siguiente diapositiva. Recordando que el criterio biológico debe estar presente en al menos 2 exámenes con un intervalo entre ellos de 12 semanas y hasta los 5 años después del accidente clínico. Si esto no se cumple, se pone en duda. Se dice que puede ser un diagnóstico probable el que sea de esta etiología. Sigue, por favor. Y bueno, tenemos los criterios clínicos que, como ya lo hemos mencionado, el principal va a ser la trombosis vascular, que puede ser de origen arterial, venosa o una circulación microcirculatoria. Y obviamente este episodio va a estar confirmado por estudios de imagen o por histología, porque si no, pues también obviamente se pone en duda el evento clínico. Después tenemos la morbilidad obstétrica, que como ya lo mencionamos al principio también, va a estar dado por al menos una muerte inexplicada de un feto morfológicamente normal a partir de las 10 semanas de amenorrea, o al menos un nacimiento prematuro de un recién nacido morfológicamente normal antes de las 34 semanas de amenorrea debido a una preeclampsia grave o una insuficiencia placentaria. Aquí, por insuficiencia placentaria, me refiero a que puede haber un retraso del crecimiento intrauterino, puede haber oligoapnios o anomalías en el Doppler umbilical, así como del ritmo cardíaco fetal que pueda sugerir una hipoxia fetal. O al menos 3 abortos consecutivos inexplicados antes de
10ª semana de amenorrea con explosión de, obviamente, de causas anatómicas, hormonales o cromosómicas. Y dentro de los criterios biológicos que tenemos, pues evidentemente van a estar involucrados estos anticuerpos que hemos visto a lo largo de la presentación, en el cual están los anticuerpos de antiocardiolipina, IgG o IgM, en el cual pues vamos a tener títulos de moderado a elevado que van a ser mayores a 40 UGPL o UMPL, que son las medidas de este título, o mayor a percentil 99, que es por un método estandarizado que es el de ELISA, que como sabemos es un método de inmunohistoquímica en el cual se utilizan enzimas. Otro criterio biológico que tenemos es el anticoagulante circulante tipo lúpico, que como sabemos este está involucrado en lo que son los tiempos de coagulación, y pues estos va a estar presente en el plasma según las recomendaciones internacionales de lo que es la International Society of Thrombosis and Hemostasis, perdón, que va a ser la prolongación del tiempo de coagulación dependiente de los fosfolípidos. Va a haber también tiempo de tromboplastina parcial activada, tiempo parcial de tromboplastina activada, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos lo que es el anticuerpo de la beta-2 glucoproteína 1 IgG o IgM, a lo que es a un título mayor de percentil 99 por de igual manera un método estandarizado que es el ELISA. La que sigue, por favor. Y bueno, nada más recordándoles que el anticuerpo lúpico pues es una inmunoglobulina que bloquea el complejo protrombinasa, y es por esto que va a estar alterado los tiempos de prolongación de las pruebas de coagulación dependientes obviamente de estos fosfolípidos. Y bueno, se va a ver una clasificación también dependiendo de los resultados positivos y o negativos de estas pruebas, en el cual pues vamos a tener una calificación del 1 al 2C, en el cual pues en todos tenemos un criterio clínico y uno laboratorio positivo. Sin embargo, lo que va a cambiar es el anticuerpo asociado a esta enfermedad, como puede ser el lúpico, la antiocardiolipina, como el de la glucoproteína P1. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a la variante de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos catastrófico, que como lo dice su nombre, esta va a ser como una variante mucho más agresiva y aguda, en el cual se van a afectar, como ya lo dijo mi compañero, al menos 3 órganos, sistemas y tejidos. La clave está en que van a estar simultáneamente afectados en lo que es en menos de una semana. Y pues aquí vamos a tener oclusiones de vasos de distintos calibres, sobre todo los pequeños, que más adelante mencionaré un ejemplo. Y pues bueno, la gravedad de esto implica que es un fallo multisistémico. Se los menciono porque a pesar de que es muy raro, como lo vemos allá abajito, se presenta en menos del 1% de los pacientes. Pueden, al menos la mitad de los pacientes dice que pueden debutar con esta variante catastrófica de este síndrome. Entonces, sí puede llegar a presentar un problema. Y bueno, como en la mayoría de las enfermedades que hemos visto, la mayoría son afectadas las mujeres. Y bueno, la que sigue, por favor. Solo por mencionarles los órganos que suelen estar involucrados en esta variante, principalmente es el riñón con una microangiopatía trombótica renal, que podemos ver esquematizada en la histología
en la parte superior derecha. Ahí podemos ver cómo están afectados los vasos de pequeño calibre. Posteriormente tenemos el pulmón con un síndrome de dificultad respiratoria aguda por los tromboembolismos, ¿no? Después tenemos el sistema nervioso central con microinfartos cerebrales. Posteriormente el corazón, en la mitad de los casos, con microtrombosis miocárdicas e insuficiencia, lo que conlleva los infartos. Y finalmente en la piel, que está presentado en menos la mitad, con algo que le conocemos como lívido racemoso, que es esa apariencia de los vasos como tortuosos formando una red. Necrosis cutáneas, que ya lo esquematizó mi compañero anteriormente, así como gangrenas de las extremidades. La que sigue, por favor. Y bueno, como esta variante del síndrome es un poco más agresiva, pues tiene sus propios criterios de diagnóstico, que son los criterios de Taormina, que están dispuestos desde el año 2002. Y bueno, para este caso se necesitan los 4 criterios para realizar el diagnóstico definitivo, que son la afectación de los 3 órganos en menos de una semana y pues, obviamente con su confirmación histopatológica de los vasos y también la confirmación de la presencia de estos anticuerpos superiores a 40 unidades internacionales por litro. Y aquí se habla también de un diagnóstico probable cuando se cumplen los 4 criterios, sin embargo, nada más se presenta afectación de 2 órganos, o cuando la ausencia de la confirmación de estos anticuerpos, digo, de la confirmación de laboratorio en una segunda prueba analítica con al menos 6 semanas después o por muerte prematura. Cuando se cumplen solamente el criterio de afectación de los 3 órganos en menos de una semana y con la presencia de estos anticuerpos sin la afectación de los pequeños vasos o al revés, ¿no? Esta variante clínica tiene sus propios criterios de diagnóstico. La que sigue, por favor. Buenas noches a todos y bueno, respecto al último apartado corresponde a tratamiento y pronóstico. La que sigue, por favor. Antes de abordar como tal el tratamiento, es importante conocer la estratificación de riesgo. Como ya se mencionó, pues este síndrome varía en cuanto a sus manifestaciones clínicas y los anticuerpos que se pueden detectar en las pruebas de serología. Es decir, que pues este síndrome se va a comportar diferente en cada individuo y por lo tanto, pues el tratamiento no va a ser igual en pacientes que tienen anticuerpos, pero que no tienen síntomas, a aquellos que ya los presentan. Para ello, diversos estudios han validado una escala, que es la escala global de síndrome antifosfolipídico, es la que tienen a su izquierda, y esta toma en cuenta factores de riesgo cardiovasculares y los serotipos positivos que ya les mencionaron. A cada uno se le da un puntaje distinto y se suman los puntajes que tiene el paciente de acuerdo a las características que cumple en la escala, y se ha observado que aquellos pacientes con un puntaje mayor pues tienen más probabilidades de desarrollar un evento trombótico a futuro. Por otro lado, también tener en cuenta que los anticuerpos detectados llegan a tener asociación con ciertas situaciones, como ya les mencionaron. Por ejemplo, los anticuerpos contra cardiolipinas son más prevalentes en mujeres que tienen abortos espontáneos, mientras que el anticuerpo lúpico se presenta en eventos trombóticos, ya sea venosos y arteriales. Y en general, pues ambos concuerdan con puntajes mayores en la escala. Como pueden ver, pues tienen puntajes altos, que son 5 y 4. Y también se ha visto que entre más anticuerpos presenta un paciente con este síndrome, tiene más probabilidades de presentar trombosis. Estos casos se denominan como dobles o triples positivos y son los que tienen mayor riesgo. La que sigue, por favor.
Entonces, pues podemos decir que el riesgo de trombosis no solamente va a depender de los serotipos, sino también de otros factores. Como ya les mencioné en la escala, los cardiovasculares están encabezados por la hipertensión y la dislipidemia, seguidos por el tabaquismo, y también se ha encontrado pues asociación con el lupus eritematoso sistémico. Y el segundo punto, que son los serológicos, tienen un mayor riesgo los pacientes que tienen anticuerpos lúpicos positivos, como ya les mencioné, los que también son triples positivos, y aquellos con anticuerpos cardiolipina de título elevado, a diferencia de aquellos que tienen títulos bajos o anticuerpos contra la apolipoproteína H. Y los datos que les dejo en la parte inferior, pues me parecieron interesantes porque un estudio evaluó el riesgo de presentar infarto agudo al miocardio y evento vascular cerebral en pacientes que tenían anticuerpos lúpicos positivos. Y en este se encontró que aumentaban en aquellos pacientes que tenían consumo de anticonceptivos orales, entonces también podemos decir que este es otro factor de riesgo para presentar trombosis. La que sigue, por favor. Bueno, ya como tal respecto al tratamiento, todas las recomendaciones que les voy a mencionar las tomé de la guía española, de la Sociedad Española de Reumatología y pues de otros artículos. Entonces, pues solamente para tener en cuenta que estas recomendaciones son de nivel C y esto pues quiere decir que están individualizadas de acuerdo a las características de los pacientes y que van a depender del criterio pues del médico que esté encargado de atenderlo. Como primer punto, respecto a la tromboprofilaxis primaria en aquellos pacientes que tienen anticuerpos positivos, pero que no presentan síntomas o que no han tenido un evento trombótico como tal, se recomienda administrar heparina de bajo peso molecular. Esto va a ser pues de forma temporal durante situaciones, como ya les mencionaron, que son desencadenantes, que promueven pues la formación de un trombo, como son las cirugías e inmovilizaciones prolongadas. En pacientes que también tienen anticuerpos, pero que tienen un bajo riesgo, es decir, que pues tienen pocos o nulos factores cardiovasculares antes mencionados, se les administra ácido salicílico a dosis bajas y sobre todo se debe enfocar en minimizar los factores de riesgo que pues, pueden desencadenar el evento. Y en los pacientes que tienen de riesgo medio alto también se recomienda darles aspirina. Y en estos casos, pues también se incluye a los pacientes que también presentan lupus eritematoso asociado. La que sigue, por favor. Respecto a la tromboprofilaxis secundaria, se lleva a cabo en pacientes que ya presentaron una trombosis aguda. En esos casos se va a administrar como tratamiento inicial heparina no fraccionada o de bajo peso molecular, y el tratamiento a largo plazo va a depender del tipo de trombosis. En el tipo venoso se va a continuar con antagonistas de vitamina K, que principalmente pues es la warfarina, y en el tipo arterial también se les va a administrar esos antagonistas asociados a aspirina. Este tratamiento se va a mantener de forma indefinida, por lo menos durante 6 meses, y el objetivo de coeficiente internacional normalizado con un valor entre 2 y 3. Solamente para recordarles, pues esta es una escala que nos permite valorar al paciente anticoagulado y se interpretaría como que va a tardar de 2 a 3 veces más en coagular su sangre. Y en pacientes que pese al tratamiento sigan presentando eventos trombóticos, se debe agregar aspirina a dosis bajas. En el caso de tipo venoso, que es pues el evento más frecuente, y se les va a aumentar el límite del INR. La que sigue, por favor. En casos especiales se incluye el síndrome de anticuerpos antifosfolípido durante el embarazo y pues lo ideal en estos casos sería iniciar la aspirina antes de, pues, de embarazarse. Pero dado que la sospecha clínica, como ya les mencionaron, pues que también se incluyen los criterios, se da cuando las mujeres presentan pues abortos recurrentes y pues en estos casos no suele iniciarse antes del embarazo, entonces se recomienda que el tratamiento se inicie una vez confirmado el embarazo. Este tratamiento va a consistir en la aspirina también, aunada a heparina de bajo peso molecular. Aquí me pareció también un poco interesante porque la guía española nos sugiere que este esquema se ha aplicado en todas las mujeres, pero en varios artículos encontré que
bueno, el esquema que ya les mencioné, la heparina con la aspirina, se sugiere en aquellas mujeres que tienen abortos espontáneos o que tienen antecedentes de preeclampsia, y solamente se recomienda dar aspirina en mujeres que han tenido antecedentes de un solo aborto. Pero bueno, me parece bastante lógico que si los criterios dicen que son varios abortos, bueno, los abortos recurrentes, pues se recomienda dar el esquema completo. Y también es importante mencionar que en aquellas mujeres que ya han sido diagnosticadas con el síndrome y han estado tratadas con warfarina, se debe de cambiar el tratamiento de warfarina por pues la heparina y la aspirina, dado que la warfarina es teratogénica. Y en aquellos casos donde no haya respuesta al tratamiento, se recomienda iniciar con hidroxicloroquina, y las mujeres que pueden desarrollar complicaciones durante el embarazo, que ya les mencionaron, pues aquellas que están relacionadas con insuficiencia placentaria, como son la preeclampsia y el retraso en el crecimiento fetal. Se recomienda agregar pravastatina a dosis de 20 miligramos al día desde que se detecte pues, la complicación, cual sea su caso. La que sigue, por favor. Respecto a el síndrome antifosfolípido catastrófico, se va a llevar a cabo una triple terapia que básicamente consiste en heparina intravenosa, igual metilprednisona intravenosa y preferentemente plasmaféresis o en su caso pues inmunoglobulinas también intravenosas. Y en casos donde pues el paciente no responda al tratamiento, se puede asociar rituximab o eculizumab. La que sigue, por favor. Respecto a otras opciones de manejo, se han propuesto pues, diversas alternativas, entre ellas los anticoagulantes de acción directa. Esto debido a que pues, la warfarina es de difícil monitoreo y necesita ajustes de dosis constantes, mientras que los anticoagulantes orales presentan una acción rápida y pues menor incidencia de hemorragias, así como una dosis fija. Han sido diversos los estudios que tratan de evaluar y comparar la efectividad entre ambos grupos de fármacos. Por ejemplo, aquí les puse uno, que es el estudio TRAPS, que comparó rivaroxaban con warfarina. En este estudio, pues hay que mencionar que fue realizado en pacientes con trombosis venosas y que se encontró fue eficaz en pacientes con este antecedente, siempre y cuando no tuvieran serología triple positiva. Entonces, pues se puede decir que este esquema está recomendado en esos pacientes, pero su uso en trombosis arteriales no está recomendado, dado que aún faltan estudios y datos que pues, sugieran que esto puede ser una práctica correcta. Y en general, podemos decir que los estudios son recientes y abren pauta para que se puedan seguir realizando otros estudios, porque realmente no existe como mucha información respecto a tratamientos alternativos. El que sigue, por favor. Y bueno, finalmente, respecto al pronóstico, encontré que los pacientes que tienen mayor riesgo, es decir, pues un pronóstico peor, son aquellos que tienen anticoagulantes lúpicos, dado que tienen un mayor riesgo de sufrir trombosis, trombosis recurrentes y pues una mayor mortalidad. Y finalmente, pues estos datos los encontré en la guía de práctica clínica, en donde se menciona que incluso puede llegar a una tasa de recurrencia muy baja en aquellos pacientes que tienen un adecuado índice de coagulación y en aquellos pacientes que reciben aspirina, así como una probabilidad de supervivencia muy alta en aquellos pacientes que están tratados con un adecuado esquema. Entonces, pues pacientes que tienen un buen tratamiento pueden llevar una vida relativamente normal. La que sigue, por favor. Y bueno, en esta y en la siguiente diapositiva les dejé los esquemitas que básicamente resumen los tratamientos que les acabo de mencionar. No se los voy a leer porque pues sería como repetir todo, pero por si los quieren revisar y es un poco más visual si se les acomoda de esa forma. La que sigue, por favor. Ese es el otro esquemita. La que sigue. Y eso sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda. Yo tengo una duda en cuanto al diagnóstico. No sé, la doctora si me pueda contestar. ¿Cómo se hace el estudio histopatológico para la oclusión de los vasos? O sea, bueno, eso no me lo enseñaron en patología, entonces no sé bien cómo es que eso se pueda dar, porque según yo solo era como con pruebas de imagen, pero no entiendo bien esa parte.
A ver, ¿ya dejaron de compartir pantalla? Ahí está. Listo, doctora. Bueno, cuando hablas de vasculitis, puedes hacer algunos estudios adicionales, ¿no? Aparte de la angioresonancia y estudios histológicos, pero para SAP no se requiere dentro de los criterios diagnósticos establecer un estudio histológico. Haces en todos los abortos, ¿por qué? Porque en pacientes con síndrome antifosfolípido, pues muchas veces son mujeres con antecedentes de abortos de repetición y todo aborto, ¿no? Pues lo mandas a patología. Todo cuando hace el ginecólogo hace el legrado, mandan a patología los residuos y ahí puedes ver algunos hallazgos histopatológicos. Obviamente, pues vas a ver oclusión de vasos, eso es lo que se ve básicamente, ¿no? Pero que tú digas que necesitas ver histopatológicamente para un diagnóstico clínico, no. El diagnóstico es clínico de acuerdo a los criterios de clasificación que ya mencionaron, ¿no? Y si tiene triple positividad, anticuerpos anticardiolipina positivo, de los isotipos IgG, IgM, anticoagulante lúpico o antibeta 2 glicoproteína 1, si tiene triple positividad, eso te habla ya de un pronóstico pues todavía un poquito más reservado. ¿Por qué? Porque pues el paciente potencialmente te puede hacer cuadros trombóticos a pesar de estar anticoagulado. O sea, el que el paciente tenga la anticoagulación encima no lo exime de otro evento trombótico, arterial o venoso. Entonces, aquí también yo creo que sería bueno que revisaran cada uno de ustedes los índices internacionales, el INR que debe de manejar cada paciente con antifosfolípido cuando se tiene una oclusión por un vaso venoso o arterial, porque es diferente. Y la otra es que pues la experiencia no es muy frecuente el síndrome de anticuerpos antifosfolípido en general, aunque sí es frecuente en el paciente con lupus, ¿no? Pero en general, todo paciente que tiene, por ejemplo, triple positividad, que no ha tenido ningún evento trombótico, sino, por ejemplo, la mujer que tiene abortos de repetición. Entonces, está indicado que se maneje con aspirina de por vida. Aquel paciente que tiene o ha tenido eventos trombóticos, hay que manejarle la anticoagulación de por vida, pero llevándolo a cierto INR, que quiero que ustedes investiguen para que no se les olvide. ¿Qué INR debe de tener el paciente? Porque a lo mejor a ustedes como médicos de primer contacto les va a tocar ya no sospechar el diagnóstico. Claro que también lo van a sospechar y los van a referir, pero nosotros vamos a iniciar tratamiento y ustedes van a dar seguimiento. Y en el seguimiento ustedes deben de mantener un INR específico en cada paciente dependiendo del tipo de trombosis que presente el paciente. ¿De acuerdo? ¿Tienen algún otro comentario? No, doctora. Sé que no viene dentro de las manifestaciones, pero puede haber como una probabilidad que una persona que le duelan las articulaciones o tenga algún dolor de huesos, digamos, pueda estar relacionado con este síndrome. Si es un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos secundario, es decir, la paciente tiene lupus y hizo un SAP secundario y tiene manifestaciones articulares, pues seguramente esas manifestaciones articulares son más por el lupus, por una actividad articular del lupus, más que por el mismo antifosfolípido. Porque por definición el antifosfolípido son cuadros de trombosis o pérdidas fetales o abortos de repetición, ¿no? Eso es por definición. Entonces, si te duelen las articulaciones, hay que hacer semiología de ese dolor y ver si es puro dolor o existe un proceso inflamatorio articular
para que entonces, de acuerdo al grupo etario en el que está presentándose esa manifestación, tú puedas orientar tu diagnóstico. ¿Sí? ¿Te Gracias, quedó claro? doctora. Sí. Ok. ¿Alguien más aparte de Fátima? Bueno, si no es así, les agradezco muchísimo a los que presentaron. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Y si les parece bien, no nos vamos a ver de hoy en 8 porque es festivo. Entonces, lo calendarizamos para el jueves. ¿Les parece bien? Sí, doctora, está muy bien. Sí, doctora, ¿Sí? gracias. Sí, doctora, Ok. perfecto. ¿Sí? ¿Te parece bien, Fer? ¿Mismo horario? ¿Mandé? ¿Mismo horario? O sea, igual a las 7 de la noche. Sí, mismo horario, Ok, ¿no? El va, mismo perfecto. horario porque pues el lunes no trabajo, pero el jueves sí. Entonces ya llego medio tarde del hospital y en lo que hago algunas cosas y como sobre todo, pues apenas tengo chance de estar en tiempo y forma con ustedes, ¿no? Gracias, doctora. Entonces, Perfecto. si les parece bien, nos vemos el próximo jueves, primeramente Dios. Con la doctora Selma tendrán su plática, su clase normal el próximo martes, es decir, mañana. Y bueno, Pilar, no he recibido lo que te pedí la clase pasada, pero bueno, esperemos que me lo pases en breve, Sí, se lo mando, doctora. Gracias. ¿sí? Y sí recibí sus ponencias, tanto la de hoy como la que van a presentar posteriormente el siguiente equipo con la doctora Selma. Entonces, por favor, estudien mucho porque nos estamos acercando ya al examen. El examen, como ya lo habíamos comentado, van a ser, es un examen oral de casos clínicos con preguntas abiertas, más o menos 10 preguntas por cada uno de ustedes que van a entrar en un horario escalonado, que ya se los haremos llegar en su tiempo. Unos van a ser examinados por la doctora Gallegos y otros van a ser examinados por mí. Entonces, ya haremos los roles de esto, pero pónganse a estudiar, pónganse a repasar, ¿no? Y siempre recuerden, en medicina lo frecuente es lo frecuente, ¿no? Pues descansen mucho, estudien mucho, buenas noches y muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Hasta luego. Gracias, Doctora, doctora, que descanse. Gracias, hasta Bye. luego.